Bueno, pues vamos a dar inicio, dejados estos segundos preceptivos del punto de vista técnico, desde la hora correspondiente para dar inicio a este nuevo webinar promovido dentro de la labor, encomiable labor que se está desarrollando desde la Cámara de Comercio de Oviedo y en este caso dentro de la estrechísima relación y coordinación que mantenemos las tres cámaras de comercio de Asturias, la de Oviedo, de Avilés y la de Gijón, en este caso por lo que me corresponde, como digo, por un lado, ponderar y agradecer a la Cámara Hermana de Oviedo la labor que está desarrollando y en este caso la oportunidad que personalmente nos traslada a mí y a la Cámara de Comercio de Gijón de poder presentar y acompañarles durante esta jornada, durante esta sesión de videoconferencia. Me presento en primer lugar, soy Álvaro Alonso Ordás, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón y tengo, como digo, la suerte y la oportunidad de presentar el webinar de hoy titulado La cultura en los tiempos de coronavirus y para ello contamos con la presencia de Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón, escritor, periodista y, como digo, director a día de la fecha de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón. Periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha trabajado en el comercio y en otros medios regionales, colaborando en cabeceras también como El País, El Mundo, La Vanguardia o Jot Down, entre otros. Fue redactor jefe de la sección de Cultura en el semanario Les Notícies y director de la revista cultural El Sumum, y mantiene una sección semanal en la revista cultural Zenda, siendo miembro del consejo de redacción también de la revista cultural El Cuaderno. Concurrió a estas últimas elecciones municipales en la lista de la actual alcaldesa, Ana González, con la que la Cámara también mantiene una estrecha relación para, como digo, pasar a formar parte de la responsabilidad que ocupa a día de la fecha de la Fundación Municipal de Cultura desde julio del 19, si no tengo mal los datos. Y por centrarme ya en la propia labor de la Fundación Municipal de Cultura, dependiente de la Concejalía de Educación y Cultura del propio Ayuntamiento. Esta institución se crea en el año 1982 y es un organismo autónomo encargado de la gestión de los programas, servicios y equipamientos culturales y educativos que las distintas corporaciones municipales del Ayuntamiento de Gijón han entendido oportuno dentro de sus programas de gobierno poner en marcha en estas materias. Cuenta, como consecuencia de ello, con una importante red de equipamientos culturales de distinto índole, cuyo fin último es facilitar el acceso de la cultura a la cultura de todos los ciudadanos. Equipamientos más destacados es la propia red municipal de museos o la red municipal de bibliotecas o el Centro Cultural Antiguo Instituto, entre otros, así como también el Centro de Destapación de Litografía Viña o el Centro Manuel Medina como espacio de ensayo para diferentes tipos de artistas. Esto solamente es una pequeña muestra de la extensa actividad cultural que desde el consistorio gijonés se impulsa año a año para acercar al conjunto de los ciudadanos el mundo de la cultura, para que forme parte de nuestras vidas en el día a día y para que, como digo, podamos tener ese acceso y esa facilidad en un amplísimo abanico de actividades y que ha llegado a convertirse en una referencia en el mundo y en la sociedad de Gijón. Por mi parte, nada más, agradecer de nuevo a la Cámara de Comercio de Oviedo la oportunidad
de hacer esta presentación y desde luego agradecer también en su nombre y en el mío propio a Miguel la disponibilidad de poder contar con su presencia en esta jornada. Miguel, cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Gracias a los que estáis aquí viendo esta charla. Yo quería empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio de Oviedo, primero, que me haya invitado a participar en estas charlas tan interesantes que organiza en torno a la sociedad en la que nos movemos y nos seguiremos moviendo una vez que pase esta situación, que esperemos que sea pronto. Y por otra, porque bueno, no es muy habitual que la cultura forme parte de este tipo de los temas que se tratan en este tipo de eventos, con lo cual es agradecer que se abra un hueco y que se tenga en cuenta y que además se piense en ella como un agente importante en la vida de las personas, ¿no? Yo quería empezar hablando un poco en términos generales de cultura, de lo que es cultura, ¿no? Porque en realidad el término cultura es un término tan amplio y tan polisémico bueno, creo que conviene acotarlo, ¿no? La cultura, según la Academia de la Lengua, es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Es decir, la cultura lo es todo. Es decir, todo lo que tenemos alrededor forma parte de nuestra cultura, entendiendo el término en su literalidad absoluta. Ahora bien, cuando hablamos de cultura, en términos, vamos a decir, coloquiales, nos estamos refiriendo a las manifestaciones intelectuales y barra o artísticas que se dan en nuestro momento. Lo cual tiene sentido porque esas manifestaciones lo que hacen es reflejar tanto el modo en que vivimos como lo que nos preocupa, lo que nos interesa, lo que nos agobia, todo lo que nos hace funcionar en tanto que seres humanos. Y por esa razón la cultura tiene una importancia que va más allá de cualquier otra apreciación, en tanto que es la última depositaria del pulso de un tiempo. Que si nosotros ahora mismo pensamos en el siglo XVII, no pensamos ni en Felipe IV ni en sus ministros, pensamos seguramente en los cuadros de Velázquez, en los poemas de Lope de Vega, en el Quijote o en las obras de Quevedo, ¿no? En ese aspecto la cultura es importante porque será la que deje el sedimento del tiempo en el que vivimos y será la que lo traslade al exterior. Y por otra parte, la cultura justamente por eso es la que permite acceder a la gente a un conocimiento que va más allá de lo que es la mera formación reglada, en tanto que constituye la depositaria de la memoria de la humanidad desde que la humanidad existe. Yo siempre digo que el momento más importante de nuestra especie ocurrió en un instante que no conocemos, en un lugar que también ignoramos, que fue cuando una persona fabricó un ungüento, metió en él un dedo y sobre la pared de esa cueva, de la cueva en la que vivía, hizo un dibujo, ¿no? Porque ese momento marcó el inicio del pensamiento abstracto, lo que fue tanto como decir la capacidad de expresar y de forma que se quedase para quienes vivieran después las preocupaciones que orientaban su forma de moverse por el mundo. Dicho esto, este primer grado de la importancia que tiene la cultura, hay otros grados que están por debajo, pero que también son destacables. El principal uno de los principales es su valor económico, ¿no? Es decir, la cultura muchas veces no se piensa en ella como un agente económico y por eso creo que es importante que la cultura tenga un hueco en este tipo de actividades promovidas por una Cámara de Comercio, porque creo que el ámbito económico y el ámbito cultural deberían entenderse de una manera más fluida y más directa de cómo se entienden habitualmente, ¿no? La cultura, según datos del Ministerio de Cultura del año pasado, relativos a 2018, el anuario de estadísticas culturales que se publicó en noviembre del 19, con datos del año anterior, aportó al PIB de España el 3,2%. El 3,2% del PIB en España provino de la cultura. Eso es lo que aporta la cultura. Lo que aportaron las administraciones a la cultura fue en el ámbito estatal del 0,06%, en el ámbito autonómico del 0,10% y en el ámbito municipal del 0,28%. Y lo que indica que lo que se aporta a la cultura lo devuelve multiplicado por bastante en términos económicos. Las empresas culturales en 2018 eran un total de 122.673 en toda España. Habían crecido un 3,6% respecto al año anterior y daban un total de 690.300 empleos. Es decir, casi 700.000 personas en España viven
directamente de la cultura, ¿no? Eso por la parte puramente económico. Además de eso, la cultura crea marca. Y la cultura crea marca de país, de comunidad, de ciudad, en tanto que se erige en representante o en portavoz o en estandarte del propio espíritu de la comunidad en la que se desarrolla. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner porque es un ejemplo que se suele usar normalmente con matices negativos cuando se habla de España, que es el cine, ¿no? Cuando muchas veces se critica el cine español en relación con su calidad, con su presencia o con sus niveles de audiencia respecto a otros cines. El cine estadounidense recibe mucho dinero de las administraciones públicas, mucho más que el que recibe el cine español, infinitamente más, no solo a la producción, sino a la exportación. Y esa es la razón de que el cine estadounidense esté presente, tan presente como está en España, y sea más fácil ver una película estadounidense que europea dentro de España, ¿no? Porque Estados Unidos fue consciente muy pronto de que el cine crea marca. Es un activo que crea marca y que es una marca exportable y que esa marca repercute en la economía del país porque hace que retorne a él o que llegue a él un capital que de otra manera no llegaría con tanta fluidez. Y en tercer lugar, también la cultura activa otros sectores económicos, ¿no? Activa sectores como la hostelería, como el comercio o como el turismo, y me gusta aquí hacer hincapié en una cosa. Yo creo que la cultura y el turismo tienen que relacionarse, pero la cultura no tiene que supeditarse al turismo. Una política cultural tiene que planificarse pensando en lo que la cultura vale por sí misma y no en la capacidad de la cultura para atraer turismo. Hay un ejemplo en Gijón que voy a poner porque creo que es bastante ilustrativo al respecto, que es el Festival de Cine. El Festival de Cine nació como un festival de cine infantil y juvenil en un tiempo en el que eso tenía sentido porque era un cine muy especializado que era difícil encontrar en salas comerciales fuera de ciertos ámbitos. Y entonces se convirtió en referente. En su momento, poco a poco ese carácter se desvirtuó, se intentó hacer un festival que atrajera rostros famosos, pensando justamente en atraer público de fuera, digamos, turismo cinematográfico que pudiera venir a Asturias, y el modelo fracasó porque no podía competir en ese sentido con otros festivales que lo hacían con más sentido y más coherencia que Gijón. Cuando en los años 90, mediados de los 90, llegó una nueva dirección y se planteó darle un viraje al festival, lo hizo pensando no en lo que necesitaba el festival de cara a recibir gente de fuera, sino en lo que la propia ciudad, la propia comunidad en la que estaba, necesitaba en términos cinematográficos, en términos culturales. Se pensó entonces en hacer un certamen que hiciera algo que no se hacía en ninguna otra parte de España, que era aglutinar el cine más minoritario, más independiente, más transgresor que se hacía en Europa y en el mundo, y convertir Gijón un poco en el lugar en el que se pudiera ver ese cine. Era un planteamiento desde un punto de vista, vamos a decir, turístico muy arriesgado, porque nadie iba a pensar que una película noruega que no conocía a nadie pudiese traer a Gijón gente, pero sin embargo, ese pensar en un modelo cultural válido para la ciudad terminó desembocando que el Festival de Gijón se convirtiera en un modelo dentro de España y que a la larga, a medio o largo plazo, el festival se acabara convirtiendo en un gran foco de atracción para público de todo el ámbito, de toda la geografía española e incluso europea, ¿no? Por eso quiero incidir en eso, que la cultura tiene que pensarse de cara a las necesidades de la propia comunidad en la que se desarrolla, no de cara a agentes externos que pueden muchas veces viciar o condicionar esa percepción de lo que realmente es necesario desde el punto de vista cultural. El sector cultural en España, como decía, lo componían el año pasado unas más de 122.000 empresas. Claro, ese sector, el problema que tiene abordarlo desde un punto de vista político-económico, es que es un sector tremendamente heterogéneo. Es un sector en el que hay muchas áreas y muchas patas que no siempre son iguales y que además tienen problemáticas muy diferentes, ¿no? Para empezar, podemos decir que hay dos tipos de agentes dentro del sector, lo que llamamos sector cultural, ¿no? Los agentes productores o productivos y los agentes intermediarios. Los agentes productores son los que
crean o producen un contenido, vamos a decir, un contenido cultural. Me refiero a, por una parte, a los profesionales que directamente crean, como pueden ser los escritores o directores de cine o guionistas o pintores, pero por otro, a las empresas como editoriales o productoras que se ocupan de que ese primer embrión se desarrolle hasta convertirse en una obra, vamos a decir, física, ¿no? Con todas las limitaciones del término. Y luego están los agentes intermediarios, que son los que se ocupan de que esas producciones, esas creaciones, esas producciones lleguen a la gente a la que deberían llegar, ¿no? Y ahí nos meteríamos en librerías, en galerías de arte, en salas escénicas, etcétera. Galería, bueno, tampoco es exacto porque hay agentes que tienen un carácter híbrido, ¿no? Y están, por ejemplo, las galerías de arte, por una parte intermedian, pero también producen. Lo mismo que algunos museos, tienen un carácter intermediario en tanto que muestran al público obra de otros autores, pero también tienen un carácter productivo en el sentido que ellos mismos desarrollan un discurso que es el que luego exportan, con lo cual es un ámbito muy complicado de gestionar desde el punto de vista político y económico porque no es fácil encontrar un molde común en el que situarlo, ¿no? Hay una diversidad tan grande que muchas veces es complicado. A lo que se une otra cuestión, que es que, bueno, por lo general, las empresas culturales en el ámbito más que tiene más que ver con la creación, grupos de música, compañías de teatro, etcétera, son empresas conformadas desde un punto de vista más cultural que empresarial, en el sentido de que tienen mucho conocimiento de lo que hacen, pero muy poco conocimiento del área empresarial, que es el que les impide desarrollarse como empresa, ¿no? Eso, unido a la poca iniciativa privada en el ámbito escénico, por ejemplo, que es muy raro encontrar salas privadas en comunidades que no sean Madrid o Barcelona, o alguna otra gran capital de España, hace que el sector adolezca muchas veces de una precariedad que ha sido muy difícil corregir justamente por ese carácter que tiene más en cuenta los criterios puramente culturales que los económicos, ¿no? Por eso cuando en el ayuntamiento, porque fue el ayuntamiento en el que diseñó un plan de choque cultural que presentamos hace un mes con motivo de esta situación en la que estamos, una de las medidas que primero tuvimos en cuenta era que hacía falta impulsar un servicio de asesoramiento para que estas empresas pudieran acceder a un conocimiento que les permita gestionarse desde un punto de vista más empresarial, de forma que puedan superar males endémicos que tienen desde hace años y que deberíamos aprovechar ahora para superar, ¿no? Yo creo que la crisis, tanto este plan de choque como el Real Decreto que el Ministerio ha presentado, aprobó ayer en el Congreso, deberían ser, por una parte, la solución a un problema puntual derivado de esta situación, pero también un primer paso para superar y para ir afianzando un sector que realmente a España le repercute de manera muy positiva, ¿no? Porque luego hay otra parte también que es la que tiene que ver con la preservación del patrimonio y demás, que también supone un activo muy importante en cuanto a la capacidad de atracción de España respecto a otros países. Por ejemplo, al hilo de las empresas, tengo aquí los datos de todas las empresas que había en España, esas 122.673, el 82,2% es empresas vinculadas a la creación y también a otro factor que es un componente más que dificulta esta amalgama, o que hace más compleja esta amalgama del sector, que son las empresas que vamos a decir que intermedian en la producción. Es decir, empresas sin las cuales la producción no sería posible, como pueden ser técnico de sonido, de iluminación, estos oficios vinculados a la cultura, que estrictamente no se consideran muchas veces parte de la cultura, pero que sin embargo son imprescindibles para que los productos culturales se desarrollen, ¿no? Y que generan, que complementan, digamos, el mapa del sector. Mientras que el 17,8% se dedicaban al comercio o al alquiler de esos productos culturales, ¿no? Veíamos en librerías, tiendas de discos, tiendas de vídeo, etc. De ahí que cuando nos planteamos, cuando llegó el 11 de marzo creo que fue, y bueno,
vimos claro que había llegado un momento de corte, nos enfrentásemos a una situación bastante delicada y bastante perversa, ¿no? De un lado, a una situación que no fue cómoda para mí en lo personal, que suponía restringir o directamente cerrar el acceso de la gente a la cultura, en tanto que el cierre de las bibliotecas y el cierre de los museos impedía que mucha gente tuviera acceso a un bien que se reveló muy importante, porque si algo puso de manifiesto este confinamiento es la importancia que la cultura tiene en la vida diaria y que muchas veces pasa inadvertida, ¿no? En estos 60 y pico días que llevamos, todos hemos visto alguna serie, leído algún libro, escuchado música, visto películas, y eso nos ha hecho más llevadero el encierro. Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos, ¿no? Entonces, por una parte estaba eso, y por otro ser conscientes de que había todo un sector, y además muy amplio, como digo, que se iba a quedar sin contratos, sin ingresos, sin nada que le permitiese salir adelante, ¿no? Y me refiero aquí tanto a compañías de teatro como a grupos de música, como a esas empresas auxiliares que se ocupan de dar servicios que de repente no tenían que dar, ¿no? Era una situación complicada porque, por una parte, teníamos que quitarles toda actividad, y por otra parte no sabíamos cuándo íbamos a poder reanudarla, porque el sector de la cultura fundamentalmente vive del público. Son actividades públicas, incluso las privadas, como pueden ser los libros o los cuadros, necesitan un público, en tanto que los libros necesitan presentarse, los cuadros necesitan exponerse, y todo requiere que que la cultura se produzca en un contexto de acumulación de personas, lo que también está en relación con la propia cultura, en donde es el conjunto de modos, usos y costumbres generales, ¿no? Con lo cual, bueno, había una preocupación principal, que era garantizar que lo que por fuerza se iba a perder se acabaría recuperando, ¿no? Y por otra, procurar, y en esa línea iba lo que comentaba antes de la asesoría, que en lo posible esta situación no se repitiera, por lo menos no se repita con tanta virulencia en caso de que se vuelva a dar algo parecido, ¿no? Crear una base sólida para que las empresas culturales puedan tener una mayor fortaleza a la hora de encarar este tipo de situaciones. De ahí que, por una parte, se pensara en esa asesoría, y por otra se llegara al compromiso de reprogramar todo lo que se había cancelado, de no perder el presupuesto que se iba a gastar en cultura, de no perderlo, sino de postergar la ejecución, para garantizar que todo lo que se quedaba sin desarrollar estos meses se desarrolle en cuanto todo pase y se pueda volver a trabajar con cierta soltura, ¿no? Claro, hay también problemas difíciles de resolver, porque hay empresas que, por sus propios condicionantes, tienen muy complicado retomar a la actividad. Hay un caso concreto en Gijón de una pequeña sala escénica con un aforo para 50 personas, iniciativa totalmente privada, que ahora mismo se ve prácticamente sometida a la incertidumbre, porque un aforo con 50 personas hoy por hoy es inviable. Reducirlo al tercio, incluso a la mitad, le resulta totalmente imposible sostenerlo durante mucho tiempo, y en eso también tenemos que pensar, porque al final necesitamos que el sector esté fuerte para que nosotros podamos trabajar bien, porque si el sector no está fuerte, poco servicio va a prestar la administración a la gente si no cuenta con unos agentes que puedan hacer ese servicio. Y de ahí que la otra opción la otra gran pata fuese la de las ayudas que tradicionalmente se daban, no solo mantenerlas, sino ampliarlas en el caso de las compañías profesionales. Como sabéis, y si no sabéis lo cuento yo, la Fundación de Cultura, por una parte, trabaja con el sector profesional, pero por otro también trabaja con las asociaciones culturales de la ciudad, que también contribuyen a crear tejido, ¿no? Pero pensamos que esas asociaciones, ya que tampoco iban a poder desarrollar la actividad en buena parte de este año por las restricciones, podíamos volcar parte del dinero que se les daba para ayudar a incentivar al sector profesional, que es quien realmente va a necesitar ahora un impulso para poder seguir adelante y mantenerse, ¿no? Es una línea en la que estamos tanto la Fundación de Cultura, que es
el órgano que, como tú comentaste, se creó en los 80 para gestionar la política cultural del ayuntamiento, como Divertia, que es una empresa pública que se creó en los 90, en realidad, bueno, se creó recientemente, pero parte del Teatro Jovellanos, que fue una empresa que se creó en el año 95, por ahí, cuando se reinauguró el teatro, con el fin de gestionar parte de la política cultural sumada a la de festejos, ¿no? Que en realidad también es una frontera difusa porque es parte de lo mismo. Antes no me acuerdo que mencionaste que realmente no lo llevo yo, lo lleva Divertia. Pero bueno, es lo mismo porque la confusión es normal, ¿no? Porque al final digamos que la política cultural de Gijón se dividió en dos patas y muchas veces no es fácil saber si no estás dentro. De hecho, a mí me llega mucha gente preguntándome si el botánico lo llevo yo cuando en realidad es de Divertia, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y bueno, si quieres que hablemos de algo más concreto, tienes alguna duda que plantear, la empezamos a resolver conversando y demás. Muy bien, Miguel, pues nada, muchísimas gracias yo creo que la exposición, lo digo de una manera sincera y clara, completa, como has bueno, pues, expuesto cómo la cultura forma parte no solamente, como decíamos al inicio de la jornada, de la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también del tejido económico de Gijón, de Asturias y del conjunto de España. ¿Y cuáles son esos actores? Y desde luego que este punto de vista, esa parte del sector cultural hoy has trasladado en un entorno como es el de las cámaras de comercio, pues resulta especialmente acertado. Sí, me gustaría trasladarte, contando con tu conocimiento y con tu experiencia, quizá un planteamiento, una pregunta más personal, quizá que profesional, aunque bueno, todo se suma, todo se junta, ¿no? Y es en las distintos ámbitos de la cultura que tú has ido también comentando, de la pintura, el del cine, el del teatro, el de la música, el de la literatura, son muchos y muy amplios, pero se puede decir que en algún momento determinado en España se establecieron algunos clichés en algunas décadas. Y como consecuencia del impulso que estaba viviendo en aquel momento. Los años 80 porque quizás se convirtió en una referencia en un momento determinado, que Asturias y Gijón también vivieron en primera persona y toda una serie de creadores, en el sentido más amplio de la palabra, salieron a la palestra. ¿Cómo, cómo ves tú ahora el momento actual desde el punto de vista de la creación cultural? Existe, hay ebullición, hay movimiento, se están incorporando creadores, hay creadores consolidados, obviamente por todos conocidos en todos los ámbitos. Asturias y España es una referencia, pero más allá de esos nombres consolidados, el movimiento cultural de base, ¿cómo lo detectas tanto en el ámbito local como en el ámbito, en el conjunto de Asturias? Se consigue mover, se exporta fuera de nuestras fronteras. Antes de darte la palabra para hacer el comentario que estimes oportuno a este planteamiento, indicar y trasladar a todos los que nos siguen que pueden plantear, como es lógico y obvio, también las preguntas o los comentarios que estimen oportuno, bien a través de las preguntas y respuestas, que es una de las opciones que esta aplicación de webinars Zoom tiene a disposición, o a través del chat, o viendo también el número que seguimos, pues incluso de manera directa, pues levantando la mano o interviniendo, e intentaré ordenarlo de la mejor manera posible. Y Miguel, te doy yo la palabra para esta cuestión que te planteaba. Sí, sigue habiendo, hay una ebullición. Yo creo que la cultura nunca ha dejado de ebullir. A nivel creativo siempre ha habido
un gran volumen de creadores. De hecho, bueno, como anécdota graciosa, ayer creo que fue el rey y la reina se reunieron bueno, se telereunieron en la zarzuela con cuatro creadores jóvenes, 4 escritores jóvenes, y yo solo conocía una. Lo cual quiere decir que, bueno, que sí hay un relevo constante, ¿no? Lo que yo creo que sí ha cambiado es la percepción o el trato que desde la sociedad en general se concede a la cultura, ¿no? Y creo que en los 80, que tú has mencionado, es una época muy sintomática. Los 80 es el momento en el que, digamos, que España decide que la cultura va a ser, yo creo que nunca lo llegó a ser realmente en términos, vamos a decir, políticos, pero sí que tenía que ser o que empezar a ser una cuestión de Estado, ¿no? Digo que nunca lo fue porque nunca llegó a haber un consenso general en el Parlamento que avalara eso. Pero sí es verdad que en esa época, en la que además salíamos de una dictadura, había como cierta gana de hacer otras cosas, no solo había creatividad, que también la hay ahora, yo creo que el nivel de ebullición debe ser similar, pero sí había una mayor atención de la sociedad a lo que se hacía, ¿no? Y cuando hablo de mayor atención me refiero sobre todo a los medios de comunicación, a los agentes, digamos, sociales, estaban como más pendientes de lo que pasaba en el mundo cultural que ahora. Yo recuerdo, yo era un crío entonces, conocía a la gente que hacía cosas no porque yo las supiese lo que hacían, sino porque salían por la tele. Yo le pongo ese ejemplo, salían por la tele en los programas más variados, no en programas especializados, sino en todo tipo de programas, ¿no? Era normal ver a Camilo José Cela hablando de cualquier cosa en un programa de la tarde. Ahora es muy raro que a los programas generales, digamos, lleven escritores, pintores, actores, bueno, actores es más común, ¿no? Pero escritores, pintores, etcétera, es muy complejo que encuentren un hueco donde darse a conocer más allá del ámbito que les es propio, ¿no? Y yo creo que además yo ahora desde la fundación estoy en contacto con mucha gente que hace cosas y además llegan constantemente y gente que muchas veces no conocía antes, ¿no? Porque están en ámbitos que no son el mío y bueno, pues uno no puede estar nunca todo lo que hay, sino que va conociendo según le va llegando, ¿no? Así que yo no creo que haya una mala salud desde el punto de vista creativo. Creo que sí hay que potenciar los canales y los medios para que esa creación llegue. Al final, la política cultural consiste en poner en contacto a la gente que hace cultura con la gente a la que le puede interesar esa cultura, ¿no? Y creo que potenciar esos canales, fortalecerlos y hacer que unos puedan desarrollar el trabajo de la mejor manera posible y otros tengan la oportunidad de acceder a ese trabajo en las mejores condiciones, es siempre una asignatura pendiente en lo que siempre se va a poder mejorar, ¿no? Siempre va a poder haber un déficit, más que nada porque cuando hay problemas la cultura siempre suele ser la primera que se cae, ¿no? Yo recuerdo cuando presentamos el plan de choque, me hicieron una entrevista y la primera pregunta fue, ¿no cree que habiendo tantos problemas no se debería ayudar en primer lugar a la cultura? Y dije, pues mira, aparte de la importancia de la cultura como tal, de la que ya hemos hablado, yo no creo que la cultura esté por encima de la hostelería o el comercio o cualquier otro sector, pero creo que tampoco está por debajo, ¿no? Creo que cada sector debe recibir la ayuda que corresponde en función de su peso. Y la cultura tiene un peso y en virtud de ese peso merece el apoyo correspondiente, ¿no? Sin que haya que relegarla porque otros sectores les concedamos más prioridad. Creo que todos tenemos que tener en cuenta que estamos a la par, cada uno con sus condicionantes y sus circunstancias, pero o salimos todos hacia arriba o no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? Muy bien. Bueno, insisto, si alguien quiere alguna intervención, yo no he visto de momento que me haya entrado ninguna, pero estaré muy atento para poder trasladárselas a Miguel. Y dentro de dos cuestiones más que quería plantearte, dentro de las distintas actividades que se desarrollan o subsectores o manifestaciones culturales, citábamos antes algunos de pasada, la literatura, el teatro, el cine, la pintura, la música. Quizá hay algunos de ellos que es más fácil que lleguen al conjunto de la ciudadanía y que haya otros que no cuentan con cauces
tan accesibles, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay que estar más consolidados para que un libro quizás se pueda publicar, para que un escritor joven pueda hacer llegar el fruto de su trabajo, de su inspiración, de su talento al conjunto de la sociedad. Desde el punto de vista de la gestión cultural, analizáis más en detalle pues esta que considero una realidad. Quizá el mundo de la pintura, a través de galerías de muy distinto tipo, pues pueda encontrar más facilidad en certámenes. Hay otros que por el propio coste del desarrollo de la obra final también es más complejo, aunque bueno, es obvio, por ejemplo, también que las creaciones cinematográficas, las nuevas tecnologías han facilitado muchísimo el hecho de que el producto final pueda estar, pueda ejecutarse. Pero bien, ¿cómo se ve desde el mundo, desde un gestor cultural, desde tu responsabilidad, estos distintos? ¿Se discrimina en su trato? ¿Se intenta potenciar unos respecto a otros? Es una pregunta muy interesante porque yo creo que efectivamente una parte importante de la gestión cultural consiste en procurar potenciar aquello que no se ve, ¿no? Pues qué sé yo, programar en un festival una película de Almodóvar, por decir un ejemplo, no tiene mucho mérito porque sabes ya que tiene un éxito garantizado, ¿no? El mérito está en encontrar un director que poca gente conozca y descubrirlo al mundo como es, ¿no? En Gijón yo creo que tenemos una buena tradición de eso, ¿no? Por una parte, los festivales que tenemos en la propia fundación, FETEN, Festival Europeo de Teatro para Niños y Niñas, Danza Gijón o Música Antigua, se ocupan justamente de eso, ¿no? De buscar las propuestas más interesantes, independientemente de que se conozcan o no, para traerlas al público. FETEN es muy interesante, muchas veces FETEN se relega en el calendario, o sea, en el trato que se da desde medios y demás, y sin embargo es una plataforma importantísima que se valora en todo el mundo. Es decir, a FETEN llegan cada año programadores internacionales hasta de América, porque saben que una vez allí, con lo que ven en la feria, programan todo el año. Y es una feria que presta atención tanto a las compañías internacionales como a las asturianas, que también están allí, ¿no? Y muchas compañías asturianas han tenido contratos fuera de Asturias gracias a FETEN. Esa línea es la que da sentido a este tipo de eventos y también, y no solo a los eventos, sino a la política cultural en general. Hay un ejemplo en el Principado que a mí me gusta destacar, que es el programa Cultura Aquí, que no es directamente de cultura, depende del Instituto de la Juventud, pero es un programa destinado a fomentar la creación en jóvenes, ¿no? Hasta los 35 años. Ese programa es un programa que a la larga de su historia fue premiando a desconocidos que luego terminaron siendo conocidos. Muchos nombres, si miráramos el palmarés de ese programa, que además es muy multidisciplinar porque engloba el arte, literatura, etcétera, veríamos un montón de nombres que luego empezaron a sonar. Ricardo Méndez Salmón, que es un escritor seguramente el más importante que hay ahora mismo en Gijón, empezó ganando los premios jóvenes de literatura. Y seguramente si no hubiera sido por ese premio, a lo mejor no habría acabado siendo lo que es hoy, ¿no? O no habría llegado a ser lo que soy. Por eso, el incentivo del sector público en la política cultural es importantísimo porque permite que gente que a lo mejor no tendría otra manera de llegar, pueda llegar, ¿no? Y te voy a poner otro ejemplo, que es la Semana Negra, que no depende directamente del ayuntamiento, pero el ayuntamiento, sabes que bueno, colabora con el festival. En la Semana Negra, cuando empezó su primero o segundo año, una crítica era que no había ningún escritor conocido, ¿no? Y sin embargo, si hoy vemos la lista de invitados a la Semana Negra de aquellos años, vemos que la inmensa mayoría son o conocidos, son muy conocidos o clásicos, ¿no? Yo recuerdo el primer año que vino Leonardo Padura, no lo conocía nadie. Era un total desconocido. Hoy es premio Princesa de Asturias. Es decir, hay una labor. La política cultural no se puede ceñir a lo inmediato, por eso que te comentaba antes de la importancia de pensar
en la necesidad cultural más que en otro tipo de necesidades, ¿no? Porque al final, si una política cultural adquiere sentido y se convierte en motor de otras cosas, es porque es una política pensada desde criterios culturales y no desde otros, ¿no? Y a medio largo plazo va a funcionar mejor que cualquier otro planteamiento. Hay que darle confianza y tiempo, como a todo, ¿no? Un plato que se cocina a fuego lento seguramente esté más rico que una cosa haciendo minutos, ¿no? Pues con cultura pasa exactamente lo mismo. Hay que darle tiempo y capacidad para que se desarrolle, y a medio o largo plazo lo que se recupere va a ser mucho más, en términos tangibles e intangibles, de lo que se ha aportado. Muy bien, pues dando un salto, estamos ocupándonos ahora quizá más de esos movimientos culturales en distintas disciplinas incipientes, pero probablemente lo que también es una obviedad, y es que la sociedad asturiana, gijonesa, española en general, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en estos últimos años en la programación cultural realmente notable. No solamente nos podemos referir a las grandes pinacotecas. Asturias recientemente ha inaugurado su ampliación del Museo de Bellas Artes. Además, en torno a ella se ha creado esa asociación de amigos del museo. Gijón es una referencia también con distintos museos como el Barjola, el Piñole, la Casa Natal de Jovellanos, o el proyecto que sobre la antigua fábrica de tabacos también está. Las programaciones en el orden de teatral pues también son muy ricas, muy diversas. En fin, los conciertos, de distintos certámenes literarios. Tú citabas iniciativas que se han consolidado y que son referencia. Digamos que la cultura en ese sentido se puede considerar, y enlazo también con la primera parte de tu exposición, en una parte, en una referencia, está en nuestras vidas, forma parte de las políticas de las administraciones locales, autonómicas o nacionales, siempre con capacidad de mejora, pero forman parte de esas políticas, con unos presupuestos al respecto y unas programaciones importantes y de cierto peso. Las orquestas, por dejarlas citadas también, con que cuenta la OSPA a nivel de Asturias, la propia del Ayuntamiento de Gijón, la Sociedad Filarmónica. Estamos hablando de un sector económico, como decía, que quería enlazar con tu exposición del inicio. Y enlazar con la pregunta que nos hace uno de los participantes en la jornada del día de hoy. Y es que nos dice literalmente, estamos hablando de diversificar Asturias con otras actividades económicas. Y te plantea, ¿cómo ves la industria cultural como sector emergente por un lado, y también como una base importante que pueda seguir aportando al PIB local, al PIB autonómico y también al nacional? Toda esa actividad empresarial que se mueve alrededor del mundo cultural, en el que ese nivel de profesionalización que debe acompañar a los creadores, bien dándoles a ellos la formación e información necesaria, o también, como una parte añadida a esta pregunta que nos traslada este asistente a la jornada, o bien también con el hecho de que pueda haber agentes que acompañen desde un punto de vista de gestión empresarial a esos creadores y que les pueda hacer viable su proyecto de vida en torno a la cultura, y que no decaiga ese empeño suyo como consecuencia de no contar con ese apoyo profesional de terceros que les haga viable. Dos aspectos, por resumir este aspecto que queremos poner encima de la mesa.
¿Cómo ves la industria cultural, la actividad empresarial que se realiza alrededor del mundo cultural para que crezca ese Asturias crezca también en Gijón en ese aspecto? Y en segundo término, si verías necesario o oportuno que se desarrollase todo un entorno de agentes profesionalizados que acompañaran a esos creadores cuando estos no acaban de hacer suyo este aspecto fundamental para que pueda ser su modo de vida. Empiezo por la segunda cuestión. Yo creo que sí que es importantísimo, como comentaba antes, que la profesionalización en ese aspecto del mundo cultural, ¿no? Hay grandes profesionales, pero grandes profesionales desde el punto de vista cultural, pero no empresarial. Y creo que si el mundo empresarial y el mundo de la cultura deben darse la mano para caminar hacia un terreno, y enlazo con lo otro, que realmente está en muchos casos sin explorar, ¿no? Porque nunca se ha pensado, en España pocas veces se ha pensado en la industria cultural como una industria, ¿no? Normalmente el término siempre decanta más hacia la cultura y menos hacia la industria, cuando en realidad la cultura deja mucha riqueza. Si tú planteas cualquier evento cultural, qué sé yo, pues piensa en la temporada Ópera de Oviedo o en la Semana Negra, Festival de Cine, en lo que se invierte en ello y en lo que deja realmente la gente que acude, ¿no? Porque no son solo lo que pagan por la entrada o lo que compran allí, son también el gasto que hacen en la ciudad, el gasto en hoteles, el gasto en bares, el gasto en comercios, todo. La cultura puede ser un motor que active muchas cosas, ¿no? Y aparte, hablando de este confinamiento en el que nos hemos dado cuenta de tantas cosas, el valor, por ejemplo, de la industria audiovisual. Es un sector que en Asturias se podría explotar mucho más, teniendo en cuenta lo que somos, ¿no? Siempre, por mucho que cambiemos, por mucho que nos cambien los parámetros de vida, siempre vamos a querer dos cosas. Una, contar historias y que nos las cuenten. Y eso es lo que hace la cultura en términos generales y un poco simples, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y en ese aspecto, el consumo de cultura en este periodo ha sido muy alto. Sobre todo, y piensa en plataformas audiovisuales, todos esos nuevos entornos que demandan contenidos y que hay que satisfacer, porque además ahora que todo pasa tan rápido, la producción tiene que ser casi continua, ¿no? Claro, esta crisis también ha supuesto que esa producción se pare por condicionantes propios, ¿no? Pues, por ejemplo, un rodaje, ahora mismo no sé cómo se están haciendo, pero hace 15 días era casi imposible porque los actores no podían estar juntos, tampoco los operadores, etcétera, ¿no? Pero una vez que esto pase va a hacer falta mantener el engranaje, ¿no? Y la cultura desde el ámbito industrial, digamos, nunca se ha explotado lo suficiente. Hubo una época en la que se intentó en el terreno del cine, pero que acabó saliendo mal, ¿no? Y bueno, creo que es un campo que abre muchas posibilidades siempre y cuando se haga bien, siempre y cuando la cultura y el mundo de la empresa se atrevan a ir de la mano. Y yo creo que pueden hacerlo, y no solo pueden, sino que deben hacerlo, porque bueno, estamos viendo en empresas que sí lo han hecho, les va bien. Una de las razones por las que Francia es Francia es por la apuesta decidida por las industrias culturales y por la cultura como marca, que te al principio, ¿no? La cultura al final termina siendo, si se utiliza bien, un factor que distingue a la sociedad en la que se crea de cara al exterior. Tenemos otra pregunta, otro comentario de uno de los asistentes. En primer lugar, da la enhorabuena por la exposición al ponente Miguel y nos señala literalmente que no se ven actos así todos los días donde se pone en valor el sector cultural. Y plantea las siguientes cuestiones. Dice que le gustaría conocer la opinión del ponente sobre el aprovechamiento cultural de nuestro patrimonio industrial. Si se puede desarrollar una actividad cultural en torno al amplio patrimonio de nuestra comunidad, respecto a lo industrial, y cómo cree que debería desarrollarse el mismo. Y si ve factible el uso de este patrimonio
por ejemplo, para el rodaje de películas, como acabas de citar ahora, series, etcétera. Sí, bueno, además, bueno, lo del acto es mérito de la Cámara de Comercio, no es mío, ¿eh? Yo estoy aquí invitado. Sí, mira, yo soy de Mieres, ¿no? Pues, el lugar donde crecí, donde me eduqué es Mieres, y allí pues el patrimonio industrial es abundante y siempre hubo un debate desde que en el año 91 se empezaron a cerrar los pozos mineros. Siempre se planteó qué podía pasar con todo ese patrimonio que existía, ¿no? Es verdad que es un ámbito que por reciente no se ha abordado hasta hace poco con cierta consistencia, aunque hay gente como la Vincuna que lleva tiempo trabajando en el tema. Y hay un modelo que se solía poner siempre, que era el de la cuenca del Ruhr alemana, ¿no? Que es un lugar también, una zona minera muy deprimida, que tras la reconversión supo reinventarse y convertir sus antiguas explotaciones industriales en un nuevo atractivo de cara al establecimiento de negocios. Yo creo que el patrimonio industrial se puede aprovechar desde el punto de vista cultural, incluso empresarial, ¿no? Que abre unas posibilidades importantes en tanto que son espacios amplios, atractivos, definitorios de un territorio, y pueden generar un buen entorno en el que moverse a distintas áreas, ¿no? Tanto en el sector cultural como aquí sí el turístico, como el empresarial, acogiendo sedes de empresas o lo que se pueda plantear ahí. Creo que haría falta estudiar a fondo, como siempre, el patrimonio que tenemos, pero dónde lo tenemos, qué hay que conservar, cómo se debe conservar y qué se puede modificar en virtud de lo que haga falta. Y bueno, en Oviedo hay un caso que a mí cuando lo vi, porque yo antes de estar en la fundación estuve en la Consejería de Educación y Cultura en la época en la que la fábrica de armas de Oviedo se quedó libre, ¿no? Pude entrar a ver esa fábrica de armas y realmente es un entorno que yo cuando lo vi dije, ostras, la de cosas que se podrían hacer aquí. Entonces, en todos los ámbitos, al mismo tiempo que se potencia el patrimonio, ¿no? El patrimonio es una cuestión muy importante, pero muchas veces genera el problema de qué hacer con el patrimonio. Es decir, por ejemplo, una iglesia románica que esté cayendo a cachos en un pueblo, en donde sea, se restaura, vale, pero una vez que se restaura, ¿qué hacemos con ella? Porque si no hacemos nada con ella, al cabo de 5 años, volverá a estar como estaba, ¿no? Y es un debate muy interesante que hay que abordar, yo creo, con toda la amplitud de miras y en este caso incluso saliendo un poco del ámbito puramente cultural para abrirlo a cualquier campo, ¿no? Porque el patrimonio es responsabilidad de todos, no porque sea patrimonio, no porque sea un atractivo turístico, sino porque es patrimonio. Yo siempre digo que Santa María del Naranco o la Catedral de Oviedo hay que tenerlas en buen estado por lo que son, no por la gente que pueda venir a verlas, sino porque ellas mismas, por su propia condición, deben estar bien atendidas. Y el patrimonio industrial también forma parte de ese acervo que tenemos que cuidar y mantener y proteger, porque al fin y al cabo es lo que comentábamos, la cultura refleja lo que somos y lo que fuimos. Y ese patrimonio habla de lo que fuimos. Y al hablar de lo que fuimos, define lo que somos ahora. Si lo perdiéramos, nos olvidaríamos de lo que fuimos y en consecuencia tampoco sabríamos muy bien quiénes somos, ¿no? De ahí que sí sea un buen campo de exploración para ver qué podemos hacer con él a partir de ya, porque ya habrá que empezar a buscarle una salida. Muy bien. Pues bueno, vamos llegando ya a la finalización. Nos quedan unos breves minutos ya. Y bueno, un comentario quizá añadido a lo que ahora nos trasladabas, Miguel, sobre ese patrimonio, y con esta última pregunta, ese patrimonio industrial. Citabas las instalaciones de la fábrica de La Vega en Oviedo, estupendas, magníficas, gracias a la Fundación Princesa de Asturias tuvimos la oportunidad también de conocerlas y pasearlas en estos últimos premios, habiéndose abierto a la ciudad, a la ciudadanía. La propia Cámara de Comercio de Oviedo, su presidente en primera persona está impulsando proyectos vinculados a este espacio
para poder ponerlo en valor, vinculado también a actividades empresariales, en el que pues, efectivamente puedan estar, formar parte del tejido de la ciudad, pero también del tejido empresarial, con la innovación en este caso, a proyectos de biotecnología. O tenemos ahí otra magnífica infraestructura, como es las rampas ferroviarias de Pajares, que una vez que probablemente se entre ya, esperemos más pronto que tarde, el nuevo trazado de alta velocidad, pues no queden en olvido con infraestructuras magníficas como el propio puente de Eiffel, y que puedan encontrar, como de hecho me consta que están estudiando alternativas que la hagan viable desde el punto de vista económico y empresarial, pero que también ese patrimonio, como tú dices que es, hay algunos evidentes, como citabas la catedral entre ellos, o Santa María del Naranco, que per se hay que mantenerlas, pero hay otros patrimonios como estos, patrimonios industriales, que enlaza con esta última pregunta, que también sería un auténtico dolor que se perdiera. Sí, Miguel. Un buen ejemplo puede ser la Laboral, ¿no? La Universidad Laboral, que pasó de ser un edificio medio, no en ruina, pero bueno, abandonado, y para el que nadie sabía muy bien qué plan tener, a lo que se ha convertido finalmente, ¿no? Con una facultad, un centro de arte, un teatro, sedes de empresas, la tele autonómica, es decir, y sigue siendo patrimonio y sigue siendo un lugar atractivo desde el punto de vista cultural y turístico en este caso también, y a la vez es un motor de cierta parte de la economía local que está ahí y regional que está ahí dentro, ¿no? Así es. La verdad que un edificio, si me permitís, yo del que personalmente estoy enamorado, porque me parece de un talento absolutamente excepcional, y quizá todavía una de esas joyas que debemos impulsar entre todos y poner en valor para ser conocido y reconocido. Pues si te parece, Miguel, ya para terminar, quedan 2 minutos para que sean las 12. Yo agradecer de nuevo a la Cámara de Comercio de Oviedo la iniciativa, el poder participar en este caso desde la Cámara de Comercio de Gijón en mi persona, teniendo en cuenta el hecho de que sea Miguel el ponente como director de la Fundación. Agradecer y poner en valor no solamente la jornada del día de hoy. Otro de los asistentes acaba de trasladar un mensaje en este sentido, de poner en valor a través de estas jornadas el mundo de la cultura, y animar, si se me permite la expresión, a continuar por este camino. Y si te parece, Miguel, ya para terminar, pues te cedo la palabra. No, simplemente quiero agradecer a la Cámara de Comercio su invitación, a ti tu presentación, y realmente incidir en la necesidad de que el mundo empresarial y cultural se conecten, se comuniquen y empiecen a ir de la mano con más firmeza de la que van habitualmente, ¿no? Que no se vean como cosas raras el uno al otro, sino que se vean como mundos complementarios que además pueden entenderse muy bien y pueden llegar a destinos muy, muy apetecibles y muy halagüeños, ¿no? Simplemente eso. Muy bien. Pues nada, pues que todas estas reflexiones nos hayan enriquecido a todos. Miguel, de nuevo, muchísimas gracias. Que esta jornada se convierta también en un pequeño eslabón más en esa promoción de la cultura asturiana en su conjunto y de España también, y que yo creo que solamente desde ese punto de vista ha valido la pena, ha cumplido su cometido, y también desde el punto de vista económico-empresarial, ya que hemos puesto de relieve y de una manera clara, gracias al conocimiento y al criterio de Miguel, cómo la cultura forma parte y una parte importante del entramado económico de Gijón, de Asturias y de España. Pues muchas gracias a todos, y luego con esto, si os parece oportuno, pues damos por finalizada la jornada. Muchísimas gracias. A vosotros.